El mundo de los videojuegos está lleno de grandes soundtracks, desde las melodías de Mario Bros. Hasta el icónico tema de The Last of Us. Muchos de los compositores que trabajan en ellos se dedican únicamente a crear bandas sonoras de videojuegos, y algunas veces de películas y series de televisión. Sin embargo, algunas veces cantantes y grupos participan en la creación de música para videojuegos. Y no estoy hablando de los conciertos en Fortnite, sino de aquellos artistas que se atreven a experimentar en un medio que no han intentado. El primer artista que se me viene a la mente es David Bowie. Este hombre tiene un rango impresionante. Además de ser actor de películas como El Laberinto o The Prestige, Bowie en 1999 fue un personaje del videojuego Omicron de Nomad Soul, en el cual no solo le dio la vida al personaje de voz, sino que compuso la música junto con Reeves Gabrels e interpretó 3 canciones originales dentro del juego, siendo uno de los primeros conciertos dentro de un videojuego. En 1994 salió Sonic 3, en cuyo soundtrack participó Michael Jackson por un breve tiempo. Al final decidió salir y no llevarse el crédito, y si bien hasta la fecha no se sabe bien cuáles fueron sus aportaciones, se han encontrado similitudes entre algunas de sus canciones y el soundtrack del juego. En el juego Tekken Tag Tournament 2, Snoop Dogg hace una aparición en su propio escenario. En él, no solo podemos verlo al fondo disfrutando de la pelea, también podemos escuchar el sencillo Knock 'Em Out, exclusivo de este juego. Quizá te suene el nombre de la banda They Might Be Giants, intérpretes de la canción Istanbul, Not Constantinople. Pues su vocalista, Jonathan Coulton, ha colaborado 2 veces con Valve para componer las canciones de los créditos de la icónica serie de Portal, siendo el más famoso el final del primer juego, Still Alive. Pero esta no es la única colaboración que ha hecho Valve para Portal. En la segunda entrega del juego, podemos encontrar una radio tocando el tema original Exile Vilify, compuesto por la banda norteamericana The National. Si de grandes colaboraciones hablamos, no puede faltar Paul McCartney. Así es, el Beatle favorito de tu tío participó en la composición del soundtrack de Destiny, además de componer la canción Hope for the Future, la cual puedes encontrar como un easter egg en uno de los escenarios. Pero no todos son easter eggs. Al inicio de Final Fantasy XV, nos encontramos una escena de introducción sencilla que lentamente incorpora un cover del tema Stand By Me, interpretado ahora por Florence and the Machine, y el cual podemos escuchar de nuevo en los créditos del juego. Además, la banda también interpreta Too Much Is Never Enough para el juego. Easy there, tough guy. Any luck? Only a busy signal. Hold the phone. Is it just me? Or was it supposed to be way closer? I assure you, the map is correct. Square Enix tiene vasta experiencia colaborando con artistas, y la serie de Life is Strange es un ejemplo de ello. Pero fue en Before the Storm, precuela del primer juego, que colaboraron con la banda británica Daughter para componer la mayoría de las canciones del juego, incluso llegando a incluir uno de sus sencillos más famosos al final del capítulo 2. Setting fire to our insides for fun, collecting names of the lovers that went wrong, the lovers that went wrong.
El resto de los juegos de la serie cuenta con la participación de muchos artistas como MXM Toon y Angus y Julia Stone. Es en el soundtrack del primer juego que escuchamos Crosses de José González, quien también compuso la canción Far Away que suena en el soundtrack de Red Dead Redemption al entrar a México. Step in front of a runaway train, just to feel alive again. Si lo tuyo es más el rock y los FPS, seguro sabrás que Nine Inch Nails en 1996 compuso el soundtrack de Quake, de los primeros first-person shooters desarrollados por ID Software tras el éxito de Doom. Al igual que ellos, la banda Avenged Sevenfold ha colaborado en varias ocasiones en el soundtrack de la serie de juegos Call of Duty Black Ops, en específico en los mapas del modo Zombies, donde su estilo musical añade mucho a la experiencia de este modo. En ejemplos más modernos, podemos encontrar a la banda Churches, a quienes Hideo Kojima pidió participaran con una canción para su juego Death Stranding. Fue de ahí que la banda creó un tema con el mismo nombre, el cual llegaron a interpretar en vivo en los Game Awards en 2019. Ubisoft no se queda atrás. Para el juego Child of Light, contrataron a la cantante y compositora canadiense Coeur de Pirate para componer el soundtrack del juego, donde además de tocar el piano, podemos escuchar su voz en la canción Off to Sleep. Finalmente, no podemos dejar atrás a los juegos independientes. Notablemente a Sable, un juego de mundo abierto con un estilo artístico muy particular. La cantante Japanese Breakfast fue la encargada de componer el soundtrack de este juego y darle vida a este mundo casi desértico. Esto es todo por este video. Cuéntame en los comentarios cuál artista te sorprendió más o si me faltó alguno. No olvides suscribirte para enterarte de cuando suba más videos. Yo soy Valdeca y solo me queda decirte, sigue jugando.